Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí, bueno, con la iglesia hemos topado, según parece, una vez más. Y es que os cuento porque un grupo de científicos e investigadores están buscando rastros en lo que serían pues los archivos apostólicos del Vaticano. Tendrían una razón muy particular y sería la de buscar y sobre todo descubrir información sobre ovnis y sobre temas paranormales, creyendo que pudiese haber todo tipo de informaciones entre los kilómetros y kilómetros de estantes que contienen pues desde notas papales escritas a mano hasta misivas presidenciales. Estamos hablando de unas instalaciones que miden a día de hoy 80 kilómetros de largo. El esfuerzo, que se ha prolongado durante décadas, no viene de ahora. Esto ha tomado impulso, podríamos decir, desde el momento en el que en el año 2023, precisamente el 26 de julio del año pasado, pues un exfuncionario de inteligencia norteamericano llamado David Grusch pues afirmó que el Vaticano estaría metido en una especie de encubrimiento internacional al respecto de los secretos extraterrestres. David Grusch afirmó que el Papa Pío XII transmitió por canales alternativos. Me encantaría saber lo que son los canales alternativos, ¿no? Estaríamos hablando de directamente los servicios de inteligencia FBI y CIA como mínimo, ¿no? Pues información a los Estados Unidos sobre un ovni que se habría estrellado y que de hecho habría sido recuperado en gran parte por el dictador fascista Benito Mussolini. Bueno, por su parte, Marco Grill, que es el secretario del prefecto de los archivos, podríamos decir el tío que está manejando esa movida que hay allí metida, pues estuvo exponiendo que no sabía de dónde había sacado David Grusch esa información. Pero bueno, pues a partir de esa declaración, también ese señor dijo que el servicio electrónico de los archivos del Vaticano había recibido una cantidad inmensa de correos electrónicos pidiendo información sobre la veracidad de las afirmaciones de este exfuncionario, ¿no? Sobre saber qué habría de ese Roswell de Mussolini, ¿no? Pero bueno, este hombre pues tiró un poco lo que sería el tema al suelo, comparándolo pues con lo que serían pues cartas para saber las apariciones de la Virgen María o de otros santos, ¿no? Lo quiso quitar básicamente de la luz pública, ¿no? Pero sin embargo ha habido hallazgos como los reportados en el libro de la profesora de estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, una mujer que se llama Diana Waltz Pasulka, ¿no? Que es la autora del libro American Cosmic, que sugieren que el fenómeno ovni aparece en los archivos del Vaticano y que
hay en sus estanterías una serie de sucesos e incidentes que bien podrían ser identificados a día de hoy como sucesos ufológicos. Esta profesora expuso que los archivos están llenos de informes sobre eventos, de hecho, paranormales. Y estamos hablando de eventos como monjas que presenciaron orbes, es decir, esferas, que ingresaban a sus celdas, que es algo idéntico a lo que observamos a día de hoy en los famosos visitantes de dormitorio con los también famosos seres grises a la cabeza, ¿no? Y también habría hablado de fenómenos aéreos que aparecerían en esas estanterías y en esos informes que tendría a bien recaudo el Vaticano. Ella sostiene que estos eventos podrían entenderse mejor como sucesos del tipo ufológico en lugar de milagros, que es lo que siempre ha expuesto la Iglesia que habrían sido. Y claro, habló de que sería necesaria una organización de esos archivos, pero también habló de que, según el prefecto de Roma, no habría una intencionalidad, no habría una voluntad realmente de buscar entre lo que tienen, y tampoco hay una clasificación seria para ni siquiera empezar a buscar de forma coordinada en sus propios sótanos. Es decir, que que ellos o sabrían lo que tienen y no quieren decirlo, o ni siquiera lo sabrían. Bien, ahora mismo estamos viendo fotografías de los archivos apostólicos del Vaticano con más de 80 kilómetros, 60 millas de registros históricos idénticos a lo que hoy en día pues entendemos como incidentes ovni, como artículos de incidentes ovni que aparecen en cualquier tipo de publicación seria. Pues allí aparecen como registros de cartas papales y de misivas que eran presidenciales. Es decir, que esta información solamente llegaría a acceder a ella pues lo que serían las máximas autoridades de la época, exactamente igual que ahora. Un tema, un fenómeno ovni que habría sido hecho secreto desde arriba y desde hace cientos y cientos de años, siendo transformado por el Vaticano a placer como milagros siempre en su beneficio. A día de hoy los archivistas del Vaticano están tratando de digitalizar, cierto es, sus contenidos, teniendo que priorizar. Tienen que priorizar lo más importante. Y bueno, pues es evidente que la digitalización de esos archivos, de esas esferas de las que habla esta investigadora, pues no está siendo algo que podamos decir de dominio público. Es decir, o no querrían hacerlo, o lo que es más importante aún, ya estaría hecha esa digitalización y no estaría siendo compartida con el resto del mundo. El interés por los bajos fondos del Vaticano va más allá del ámbito de los estudiosos de la religión. Hay científicos como, por ejemplo, Gary Nolan, que es profesor de medicina de la Universidad de Stanford, que consideran que esos archivos del Vaticano son un auténtico tesoro para comprender lo que serían los actuales avistamientos de ovnis, con un porcentaje altísimo, además, de esferas con respecto
a las demás geometrías. De hecho, este señor considera que esa biblioteca del Vaticano pues es un sistema de biblioteca total de conocimiento paranormal o al menos sobrenatural, pues sería el más antiguo que existiría sobre la faz de la Tierra. Y siendo así, que bueno, pues si se pudiese acceder a él, lo que son los científicos, pues podrían llegar a tratar de entender mucho mejor las tecnologías que aparecen en los avistamientos de ovnis, y también para utilizarlas en temas tan actuales como, bueno, el cambio climático, tan vital como lo que es la crisis energética, y, como no, por supuesto, la guerra, que es, pues, como ya sabéis, y si no lo sabéis, pues ya os lo voy diciendo yo, pues el principal ingreso, la principal fuente de ingresos de los países de la OTAN. Por otra parte, esto da respuesta a la gran pregunta de si estamos solos en el universo, ¿no? Dejando al hombre como una más de las posibles millones y millones de especies que habría solamente en una galaxia, y hay billones y billones de galaxias en el universo. Y también algo pues muy importante, una esperanza. Primero, pues para una posible evolución de los seres humanos en otros planetas habitables, una vez que se hubiesen pues acabado los recursos aquí. Y bueno, yo creo que sobre todo lo más importante, para el respeto que merecerían pues los estudios del fenómeno ovni a día de hoy, eliminando lo que son los prejuicios sobre si es una creencia, transformándolos, por supuesto, en lo que es una auténtica realidad. Una realidad que ha sido callada por, entre otros estamentos, la Iglesia del Vaticano. Este científico de Stanford pues llegó a fundar una fundación que se llamaba la Fundación Sol el año pasado. Y os cuento, porque sería una fundación que trataría de liderar la investigación científica sobre los ovnis. Ahora los ovnis los llaman, en vez de UFO, lo llaman UAP, ¿no? Que serían pues los acrónimos de pues fenómenos anómalos no identificados, ¿no? Pero bueno, claro, con eso, que fue una auténtica artimaña de inteligencia perfecta para cargarse pues prácticamente todo lo que hubiese en internet con las palabras ovni y UFO, ¿no? Solamente tenían que cambiar pues las letras, ¿no? Pues claro, perdón, este hombre pues tendría esa fundación para iniciar un diálogo auténtico con las instituciones religiosas, por ejemplo, y sobre todo el Vaticano, sobre las implicaciones espirituales que tendría el descubrimiento de vida extraterrestre. Este señor quiere hablar con todas las religiones del mundo para saber cómo podría afectar a nivel espiritual el descubrimiento de que no estamos solos en el universo, y lo que es más impresionante, que nos habrían descubierto
que habrían coincidido con nosotros en el tiempo y que tendrían unas intenciones hasta ahora desconocidas. Los avances relacionados con su diálogo, pues os lo voy diciendo ya. Soy... trato de ser un poco, en fin, cauto, ¿no? Con mis palabras, por supuesto, ¿no? Con este programa, pero, en fin, los avances son nulos, absolutamente, porque ni el Vaticano querría implicarse realmente en la investigación del fenómeno ovni, ni es más que posible que si quisieran les dejaran por parte de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Todo para qué? Pues para ganar tiempo, con un único objetivo, que todo quede como está, como hasta ahora, y claro, hasta que no haya más remedio de que plantarse ante la gente y decir, bueno, pues señores, tenemos un caso que sí, ya es imposible de ocultar. En plena era de las redes sociales, todo esto. Estoy hablando, por ejemplo, como el caso de la batalla de Los Ángeles, ¿no? Donde unos ovnis bajaron y lanzaron 1800 obuses contra ellos, que rebotaron contra ellos. Si eso pasara a día de hoy, sería un auténtico escándalo. Pero, bueno, pues no había prácticamente televisión en el año 1942 y, bueno, pues no había redes sociales, no había internet, no había nada. Pero si pasara eso a día de hoy, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos lo tomaríamos? Pues el tema de los avances con respecto a los diálogos con las religiones, al menos con el Vaticano, es absolutamente nulo. ¿Y por qué? Claro, porque es posible que la gente pidiese información, se hiciese preguntas, y ellos quedarían pues como unos encubridores de la verdad. Exactamente lo mismo que las agencias gubernamentales de los Estados Unidos y los ejércitos del mundo. Bueno, esto, bueno, es impresionante, ¿no? Pero el tema es que sí, aún así, aunque haya gente que no quiera hacer absolutamente nada desde Roma, pues se quiere hacer un diálogo interreligioso, que por lo menos las religiones hablen entre sí, para evaluar un posible impacto que tendría esa noticia de un alcance histórico en todo el mundo. Claro, se acabaría su poder, lo manipularían hasta el final para entenderlo como algo divino. ¿Habría gente que se lo creería? ¿Habría gente que no? ¿El público pediría explicaciones al respecto de sus cuentas o inversiones? Y directamente lo voy a decir, así de claro. ¿La ocultación es cuestión de dinero? Al igual que ocurre con la bolsa, que por supuesto bajaría si toda la verdad se supiera. Bueno, pues debido a que supuestamente el Vaticano pues sí que promueve lo que sería el diálogo interreligioso, pues con otras religiones e incluso con esta fundación, pues claro, solamente podemos confiar en su buena fe. Pero bueno, teniendo en cuenta que son seres humanos que con otras investigaciones no han dicho toda la verdad al respecto de situaciones bastante fuertes con respecto, por ejemplo, a la infancia,
estoy midiendo mis palabras de forma absoluta y total, como estáis viendo, pues yo creo que en muy buena fe no podemos esperar de ello, de esas personas, de ellos, ¿no? Pero bueno, esta investigación que estoy aquí hablando, esta petición de bajar a los archivos y hacer una clasificación externa, pues no es de ahora. De hecho, se remonta a hace más de 20 años, cuando, por ejemplo, un sacerdote, cuyo nombre es el de Francis Tiso, que es experto en diálogo interreligioso, pues dijo que desde comienzos del milenio, pues había investigaciones que se podían atribuir a fenómenos paranormales. Y de hecho, hay una fundación que se llama Esalen, centro pues muy progresista en Estados Unidos, que tuvo mucha mucho poder cultural, por ejemplo, al respecto de nuevas ideas en psicología o espiritualidad o crecimiento personal. Bueno, pues los tíos de Esalen, esas personas, pues desde allí también llevan décadas pidiendo explicaciones al Vaticano al respecto de qué es lo que tienen ellos en sus 80 kilómetros de galerías. Básicamente para investigar, examinar la documentación, dar accesibilidad a toda la comunidad científica y, sobre todo, identificar si los milagros pues pueden ser realmente atribuidos a actividades ufológicas o al menos del tipo paranormal, ¿no? Acciones de santos que aparecen en muchos escritos, ¿no? Quizá esas casas voladoras o esas esferas no eran realmente santos o milagros. Bueno, lo cierto es que es más que interesante observar que hay personas como Jeffrey Kripal, que es miembro de esta fundación Esalen, ¿no? Que argumentan la absoluta necesidad a día de hoy, y estoy hablando en este programa del año 2024, con la cantidad de avistamientos que hay por todo el mundo, ¿no? Pues hay una necesidad real y callada, pero real, de saber ante el oscurantismo del Vaticano. Porque estamos hablando de milagros católicos que realmente pueden atribuirse a encuentros cercanos del segundo y del tercer tipo. Yo los llevo estudiando más de 20 años y más de 10 años aquí con vosotros en YouTube. De hecho, este señor, el señor Jeffrey Kripal, habla de una gran artimaña utilizada durante años como experiencias divinas, pues para tapar lo que sería el fenómeno ovni. Es decir, estaría hablando de que toda la gama de fenómenos religiosos pues son identificables como experiencias incluso de abducción actuales. Abducciones como las que he hablado aquí 1000 veces. Y bueno, pues ya para terminar, por su parte, os cuento. Hay un señor que se llama Carlos Eire, que es profesor de historia en la Universidad de Yale,
que ha estudiado los tipos de milagros que le han dejado ver y los ha puesto en un libro que se llama Ellos volaron, una historia de lo imposible, ¿no? Que lo sacó el año pasado. Bueno. Y lo cierto es que las investigaciones que trata en ese libro son más que interesantes, porque habla de las levitaciones, los ovnis y los milagros, que estarían todos ellos en el espectro de lo llamado imposible, o al menos de lo altamente improbable, siendo que los testigos de momentos de pérdida de lo que sería espacio-tiempo durante una abducción sería completamente interpretable como algunos de los escritos que aparecen en las bibliotecas ocultas de los archivos secretos del Vaticano. Y bueno, pues ya para terminar, conclusiones, por supuesto. Este señor habla de unas conclusiones que son tremendas, que el personal del Vaticano, de sus archivos, de sus catacumbas, podríamos decir, sí que reconoce en sus vastos estantes que hay relatos de milagros, ¿sí? Y bueno, pues los milagros que hemos visto muchas veces nosotros y que se saben, ¿no? Pues hay más, incluso escritos allí. También reconocen que niegan que esos milagros sean atribuibles a extraterrestres, sino a santos o figuras santas, incluido lo que sería la visión de, pues, visiones del tipo aéreo, con casas aéreas que aterrizan y despegan con total facilidad, igual que se observa en el fenómeno ovni con encuentros del primer y del segundo tipo. Y bueno, pues ya lo último y lo que me parece ya más el colmo, y es que hay una conclusión absoluta al respecto de ese contacto que ha tenido este señor con respecto a pedir información al Vaticano. Y es que el Vaticano dice que quien deba buscarlos, quien quiera buscar esas informaciones, debe ser disuadido. Y digo yo, ¿disuadido por qué? ¿Por qué no nos dejáis ver los milagros que tenéis? ¿Qué más tenéis? ¿Y qué más tenéis que incluso no estén en esos 80 kilómetros de estanterías, sino en algo más? Porque tendríamos que ser disuadidos si son algo, pues, atribuible a un santo. ¿Es que acaso hay más? Bueno, pues aquí dejo este programa que desde luego me ha encantado hacer, que he medido mis palabras muchísimo, como habréis visto desde luego, y que creo que es algo que es interesantísimo, pero desde mi opinión como investigador, creo que es una batalla perdida. Con la Iglesia hemos topado, decíamos al principio, ¿no? Sí, porque si ya es difícil que los ejércitos lleguen a desclasificar informes de incidentes suyos,
si existe un encubrimiento absoluto y total desde hace cientos de años, en donde el Vaticano estaría dentro, ¿pretenderíamos nosotros que el Vaticano nos dejase ver sus momentos que son claramente abducciones o apariciones de seres ajenos a la Tierra? Desde luego, si lo han hecho desde siempre, ahora no lo van a hacer. Incluso, fijaros, os digo, incluso si la noticia saliese a la luz, ellos aún así, para preservar lo que sería la cantidad inmensísima de dinero y de instalaciones que tienen, pues para no perderlo, pues aún así no nos dejarían verlo y aún así sí seguirían atribuyéndolo a milagro todo, para que no se les caiga el chiringuito, podríamos decir, ¿no? Pues eso es. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este programa de investigación que me he marcado aquí. Si os ha gustado, podéis suscribiros y darle a me gusta, si sois tan amables. Y nada más, salud y suerte. Y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.